Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jenny León. Soy estudiante de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano. Esta clase es de macroeconomía y este video puntualmente vamos a tratar tres temas específicos. Los temas son inflación, desempleo y PIB. El contenido específico que vamos a tratar en este video es primero un análisis de la inflación en los últimos 5 años en Colombia. También contiene análisis del comportamiento del desempleo en los últimos 5 años y el comportamiento del PIB en Colombia en los últimos años. Nuestro primer tema a tratar es la inflación. Entonces miremos qué es la inflación. Una definición de la inflación podría ser que la inflación es una situación en la que se presenta un aumento persistente y generalizado en los precios de un país. Pero para entender bien realmente qué es la inflación, debemos abordar temas como qué son los precios, de qué dependen los precios de un producto y por qué pueden aumentar los precios de una manera persistente y generalizada para que sea inflación. Entonces revisemos qué es el precio. El precio de un producto es el valor relativo que la gente le da a ese producto en una economía. Vamos a poner un ejemplo. Si por ejemplo en una economía una empanada tiene un precio de una moneda y una gaseosa tiene el valor de dos monedas, eso quiere decir que con el precio de una empanada puedo comprar media gaseosa o con el precio de una gaseosa puedo comprar dos empanadas. Pero llevar los precios de una economía de esa manera sería muy complicado. Por eso en una economía, en un país, debemos determinar o debemos tener una unidad en común para poder pues, desenvolver más fácilmente el tema del precio. Por eso pues en los países existe la moneda. En Colombia la unidad común es el peso colombiano. Por esto todos los bienes de la economía colombiana son dados en términos de esta unidad común. Pero ¿de qué depende que un producto tenga el precio más alto o más bajo? Eso pues depende de la oferta y la demanda. Coloquemos un ejemplo nuevamente. Si en el mercado hay cosecha de mangos, todos sabemos que los precios del mango en ese momento van a bajar, ya que va a haber una abundancia de este producto. Y así, como sabemos que es así también como, por ejemplo, cuando es temporada de lluvia, sabemos que los paraguas van a tener más demanda y por eso va a subir el precio. Entonces, revisemos nuevamente qué es la inflación. Habíamos dicho que la inflación es una situación en la que se presenta un aumento persistente y generalizado de los precios de un país. En el caso de la inflación, hay movimientos generalizados de todos los precios en una economía. Por ejemplo, si en una economía o en la economía colombiana, por ejemplo, hay una inflación del 10%, esto significa realmente que el promedio de precios de un país aumentará en un 10% durante ese año o durante ese año subió o incrementó ese 10%, porque pues esta inflación se da obviamente pues en términos finales del año inmediatamente anterior. Cuando la inflación se sale de control, puede acabar con la estabilidad económica de un país, como es el caso, por ejemplo, de perdón, Venezuela y Argentina en Latinoamérica. También pues existen ciertos tipos de inflación. Existe la inflación por demanda, donde no existe oferta suficiente de un bien, como su producción, y pues como su producción no satisface el mercado, ese producto sube de precio. Podemos poner un ejemplo muy claro y es cuando un producto se pone de moda. Cuando se pone de moda y no hay suficiente producción, no satisface el mercado y por ende sube su precio. También existe la inflación por costos, que es cuando aumentan los costos de la producción para las empresas y esto hace que aumenten los precios.
como por ejemplo cuando suben los costos de los insumos para sembrar, eh, eso repercute en el alza de precios de los alimentos. También tenemos la inflación por aumento de la masa monetaria, que es cuando se imprime más dinero por parte del Banco Central de un país. Esto hace que también se incrementen los impuestos, que se incremente también el precio de los productos, ya que hay más poder adquisitivo, pero menos productos disponibles en el mercado. También existe la inflación autoconstruida, que es cuando los empresarios tienen expectativas del aumento de los precios de los productos a futuro. Así que lo que hacen es subir los precios anticipadamente y esto genera un aumento de precios pues genera inflación. Pero ¿de qué dependen los precios de un producto? La inflación se puede originar por ciertos cambios fundamentales en la economía que aumentan la demanda o deterioran la oferta de un país. Por eso, en la inflación se ve reflejado el incremento de precios de una economía. La inflación tiene un gran impacto sobre nuestras vidas, ya que influye en la fijación de nuestros salarios y en el precio de los productos que necesitamos para vivir. Hagamos entonces un análisis general de la inflación en Colombia. La inflación en Colombia ha estado bajo control en los últimos años, sobre todo desde la Constitución del 91, cuando se estableció la independencia del Banco de la República. Esto hizo que las políticas públicas eh, reducieran y regularan la inflación con el fin de mantener el poder adquisitivo de la moneda en Colombia, de la moneda colombiana, perdón. Esto significa ejercer control de la inflación en coordinación con la política económica general, es decir, el control de las tasas de interés a corto plazo. Pero, ¿cómo se mide realmente la inflación en Colombia? Nosotros tenemos una entidad que regula todas estas cifras, que es el DANE. El DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, responsable de la producción de los datos oficiales en Colombia. Para medir la inflación deberíamos hacer un seguimiento de los precios de los productos de una economía. Sin embargo, en Colombia esta medición se tiene en cuenta un conjunto de bienes y servicios específicos que son conocidos como productos de la canasta familiar. Entonces, revisemos qué es exactamente la canasta familiar. La canasta familiar consta de más de 400 productos que representan varios ítems del consumo colombiano, como por ejemplo productos de alimentación, de vestuario, vivienda, educación, transporte, salud, comunicación y entretenimiento. Entonces, también tiene que ver directamente con la inflación el índice de precios al consumidor, que conocemos con las siglas de IPC. El índice de precios del consumidor mide la evolución de costo promedio de una canasta de bienes y servicios, representativa del consumo final de los hogares colombianos. Entonces, la inflación se define como la variación porcentual del IPC entre dos o más periodos. El IPC se calcula teniendo en cuenta los grupos de gastos de la canasta familiar, el comportamiento de los precios en las principales ciudades del país y el nivel de ingresos de las familias. Por ejemplo, en septiembre del 2021, el costo de vida aumentó en un 0.38%, implicando esto un aumento del 4.33% de inflación a septiembre del 2021. La inflación en Colombia se mide con una estadística mensual de los productos de la canasta familiar. El DANE analiza el cambio de los precios de estos productos con el índice de precios del consumidor, que es una medida del costo de vida de la economía de los colombianos a partir de la evolución de los precios de los bienes y servicios de la canasta familiar.
En este sentido, la inflación se entiende como el promedio ponderado de los cambios de los precios. Miremos un poquito de la actualidad colombiana. En Colombia tenemos datos mensuales de inflación. Por ejemplo, la inflación durante el mes de octubre del 2021 fue del 0.01%, con lo que el dato anual se ubicó en el 4.58%, que es una inflación que es elevada, puesto que el Banco de la República considera que toda la inflación que esté superior al 4% no está dentro de los márgenes que se tienen calculados para la economía del país. Esto ratifica la tendencia al alza de los precios del mercado, superando la meta establecida por el Banco de la República. Vamos a revisar un análisis de la inflación colombiana en los últimos 5 años. Según el Banco de la República, la expectativa de la inflación para el año 2021 iba a cerrar en el 3.8% al inicio del año. Pero como les mencionaba, en septiembre del 2021 ya se proyectaba al 4.33% y se proyecta a un cierre superior al 5% mensual. Más adelante vamos a revisar que cuando se graba este video, que se graba el 14 de diciembre del 2021, ya estamos llegando a casi el 6% de inflación anual. Y esto significa, como lo vimos antes, en un aumento en el costo de vida de ese 5.26%, como lo vemos acá. Entonces, si nosotros analizamos esta tabla, revisamos que en los últimos años venía una inflación un poco más estable a partir del año 2018, ya que antes, en 2016-2017, la inflación estaba por encima del 4%. Pero en septiembre de 2021 el costo de vida en Colombia aumentó en un 0.38% mensual. Esto implica un aumento corrido año al 4.33% a septiembre, como les mencionaba. La expectativa del mercado esperaba una inflación máxima del 0.36% mensual y esta comparación la hacen a septiembre del año 2016 porque vemos que en el año 2016 se cerró con una inflación bastante elevada del 5.75%. Las cifras de inflación mensuales de este año ratifican el alza de los precios del mercado, superando así la expectativa del 4% que proyectaba el Banco de la República. Esto significa que en lo corrido del año el costo de vida ha aumentado en un 5.26%, según cifras del DANE. También vemos que en lo corrido del año 2021 el costo de vida está siendo aumentado principalmente por alimentos, combustibles y servicios públicos. El aumento de los costos internacionales del transporte y los insumos que han ido aumentando también sus precios repercuten en el alza de precios de las empresas productoras y por ende en el alza de los precios de los consumidores finales. Hola, mi nombre es Jenny León. Este video lo hago para la clase de macroeconomía del Politécnico Gran Colombiano. Soy estudiante de administración de empresas. En esta ocasión vamos a ver acerca del desempleo. Entonces, miremos qué es el desempleo. El desempleo o la desocupación hace referencia al número de ciudadanos que carece de trabajo y por lo tanto no tiene salario. El desempleo también es una situación que se da cuando la cantidad de personas que buscan trabajo, es decir, la demanda de empleo, excede el número de empleos disponibles, es decir, la oferta de empleo.
Existen varios tipos de empleo, vamos a ver algunos de ellos. El primero es el desempleo coyuntural o cíclico, que está causado por fluctuaciones de la actividad económica de un país. Por ejemplo, si es estructural, es cuando hay cambios en la estructuración económica de una o varias industrias. Por ejemplo, en los años 90 se dio una estructuración de una de las empresas más grandes de Colombia, que es Bavaria, y con esa estructuración pues hubo varias o mucha eliminación de empleos que se efectuaban porque esa industria se reestructuró totalmente, trajo nuevas tecnologías y esas tecnologías reemplazaron muchos de los empleos que tenía esa empresa en ese momento. Otro tipo de desempleo es el friccional, que es un empleo cuando es el desempleo cuando es voluntario y dura el tiempo en que el trabajador deja un empleo y encuentra otro. Existe también el desempleo estacional, que se debe a aquellas actividades que no se realizan en determinados meses, es decir, son empleos que se generan por temporadas. Existen también pues unas mediciones que son unas fórmulas para medir el desempleo. Entonces, para poder comprender un poquito más la medición del desempleo, tenemos que revisar varios conceptos. Entonces, revisemos, por ejemplo, la primera ecuación. Es la primera ecuación que es de la tasa bruta de participación. Entonces, miremos qué es la tasa bruta de participación. Esta tasa mide el tamaño relativo de la fuerza de trabajo de un territorio, que es la proporción de la población en edad de trabajar en un país, y proporciona una indicación del tamaño de la oferta de mano de obra disponible. Existe otra tasa que es la tasa de ocupación, que es la relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población con la edad para trabajar. Existe otra medición que es la tasa de desempleo, que es la que más común conocemos en los países porque es la medición general. La tasa de desempleo es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo y el número de personas que integran la fuerza laboral. Es decir, las personas que están en edad laboral y que no tienen empleo, pero que a pesar de no tener empleo están dispuestas a trabajar y realizan acciones para encontrar un empleo. Este indicador mide el número de personas desempleadas como porcentaje de la fuerza laboral y se ajusta de acuerdo a las temporadas. Tenemos la tasa global de participación, que es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población eh, en edad laboral sobre el mercado laboral. Eh, Vamos a hacer un análisis del comportamiento del desempleo en los últimos 5 años en Colombia. En esta tabla vemos la tasa de desempleo en Colombia desde el año 2016. Vemos que era una tasa estable en el año 2016. Fue uno de los años donde la tasa de desempleo decreció bastante, pero a partir del año 2017 tendía al alza. En el año 2020, cuando llegó la pandemia, la tasa de desempleo subió bastante al 12.13% y a septiembre del año 2021 estamos en el 12.10%. Vamos a mirar un ejemplo con respecto a este análisis. La población económicamente activa
es la fuerza de trabajo conformada por habitantes con capacidad de ofrecer su mano de obra. Digamos, en esa tasa, pues ya vimos que no se encuentran pues estudiantes o amas de casa. Y con respecto pues a las tasas de desempleo actuales, pues obviamente pues miramos que realmente hay un nivel de desocupación bastante grave en el país. Colombia no registraba un nivel de desempleo superior al 10% desde hace más de 20 años. Y ese tema pues se puede evidenciar más en ciertos sectores. Entonces, todos los sectores de la economía colombiana, excepto los servicios públicos, han disminuido en los puestos de trabajo. En esta gráfica podemos ver en color verde los miles de personas empleadas en el periodo de febrero-abril del 2019 versus febrero-abril del 2020. Todos los sectores han disminuido puestos de trabajo. Los más afectados son actividades artísticas con el 21%, industria con 14%, comercio 12%, inmobiliario 16%, información y comunicaciones 14%. También vamos a analizar la tasa de ocupación por regiones. Vemos que Bogotá y Cundinamarca representa los empleos del país del 32%. Y precisamente en la ciudad de Bogotá vemos una disminución en tan solo Bogotá del 12% de empleos. De febrero a abril del 2019 versus 2020, en las 13 ciudades principales del país se evidenció una disminución del 19.8% en la tasa de ocupación del país. Eso es un índice muy, muy alto que obviamente pues repercute en la economía del país. Vamos a revisar el concepto de Producto Interno Bruto. Entonces, el Producto Interno Bruto expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo de tiempo. ¿Cómo se calcula el PIB? El DANE calcula el crecimiento del Producto Interno Bruto colombiano cada trimestre y al finalizar cada año, en febrero, se publica el resultado total. Primero se calcula la producción y los bienes que importa el país, que sería la oferta. Después hace un cálculo de cuántos bienes consumen los hogares, las empresas y el gobierno en Colombia en ese mismo periodo de tiempo que se podría tomar como la demanda. Dicho cálculo arroja como resultado el crecimiento nominal de la economía, que en una economía sana debe estar en un completo equilibrio. Es decir, que el valor tanto de la oferta como de la demanda, lo óptimo sería que fueran valores exactos, exactamente iguales. Si a este resultado se le restan los precios de los bienes consumidos durante todo ese periodo, el crecimiento tendría como resultado el crecimiento real de la economía. El cálculo de la oferta es dividido en varios sectores productivos del país, como lo son el financiero, agricultor, servicios, comunicaciones, transporte, comercio, servicios, construcción y manufacturas. Cada sector hace un aporte específico al Producto Interno Bruto de un país. Vamos a hacer un análisis del comportamiento del Producto Interno Bruto de Colombia. Podemos ver en esta gráfica que ha venido creciendo bastante con repercusión a la pandemia. Estamos en el 2020 doblando el, el, en decrecimiento, doblando en decrecimiento esta cifra.
Entonces, pues con esa comparación, comparando el tercer trimestre del año 2019 versus el año 2020, se obtuvo un crecimiento negativo de menos el 9%, obteniendo así una contracción del PIB. La contracción del PIB al 9%, que es cuando la economía sufre una reducción general en la producción de bienes y servicios de un mercado, y se convierte en una contracción anual del 9,5%. Pero realmente hay tres actividades económicas a las que Colombia hace referencia en su decrecimiento en producción, que son los sectores de comercio, construcción y explotación de minas. Estos tres sectores representan, de ese 9%, representan 6,9% de los puntos negativos anuales. Pero también hay tres actividades económicas que tuvieron una producción positiva, como son agricultura, la actividad financiera y la actividad inmobiliaria. Vamos a revisar un análisis de equilibrio en el mercado de bienes y servicios y el mercado monetario. El equilibrio en el mercado de bienes y servicios, un equilibrio de mercado hace referencia a la condición en la cual el precio del mercado se establece a través de la competencia, de modo que la cantidad de bienes y servicios deseados por los compradores es igual a la de bienes y servicios producidos por los vendedores. Para esto existe una medición que es la curva IS. La curva de equilibrio del mercado de bienes o curva IS muestra las combinaciones de tipos de interés y niveles de renta tales que el gasto planeado es igual a la renta. Cuanto más elevado es el nivel de gasto y la propensión al consumo, más elevado es el nivel de equilibrio de la renta. Existe una ecuación para construir la curva IS, que la vemos aquí en la pantalla, y revisamos cada ítem de la ecuación para poder hacer una construcción correcta. Pero realmente, ¿qué nos muestra el resultado de la curva IS? La curva IS nos muestra todas las combinaciones de renta y tipos de intereses reales, para los cuales el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. La curva IS pertenece al modelo de curva IS y también curva LM, que ya la vamos a revisar, y se conoce como IS por sus siglas en inglés. Es la curva LM. La curva LM o curva de equilibrio en el mercado del dinero está formado por todas las combinaciones de tipos de interés y nivel de renta con los que la demanda de saldos reales es igual a la oferta a lo largo de la curva LM. El mercado del dinero está en equilibrio. La curva LM tiene una pendiente positiva siempre. Pero ¿qué desplazamiento calcula la curva LM? La curva LM representa las combinaciones del tipo de interés y niveles de renta para los cuales el mercado de dinero está en equilibrio, es decir, para los cuales la demanda del dinero es igual a la oferta de saldos reales. El mercado monetario, los mercados monetarios, también conocidos como mercados de dinero, son un conjunto de mercados donde se trabaja al por mayor y se intercambian activos financieros a corto plazo hasta por 18 meses, además de contar con un nivel de riesgo muy reducido y con gran liquidez. Estos pues son los temas que les quería sustentar y les quería hablar. Les agradezco muchísimo por su atención. Envío a la docente el entregable con las conclusiones y la bibliografía del presente trabajo. Mil gracias.